Hola, bienvenido un día más a Hubertud, tu canal de tutoriales de electrónica. Yo soy Huber y en esta ocasión vamos a aprender a extraer los conceptos matemáticos que rigen el comportamiento de un elemento físico real, como puede ser una válvula de guillotina, para poder simularlos dentro del Step 7 y de esta forma poder predecir el comportamiento del elemento sin tenerlo físicamente. Así que sin más, empezamos ya. Bueno, pues este va a ser el primer tutorial de una serie de 4 que vamos a realizar. En este primero simplemente me voy a centrar en extraer las ecuaciones matemáticas que rigen el comportamiento de una válvula de guillotina. Y luego, en posteriores tutoriales, veremos cómo programar esas ecuaciones en los distintos lenguajes de programación que tenemos disponibles dentro del Step 7, como puede ser el SCL, el COP o el AWL. Muy bien, como hemos dicho, nos vamos a centrar en este primero en las ecuaciones matemáticas, así que para eso he preparado unos slides. Bueno, y aquí tenemos nuestro primer slide. Nos está presentando una válvula de guillotina cuadrada. Se llama válvula de guillotina porque tenemos una compuerta que subirá y bajará cerrándonos nuestra sección de paso de nuestra tubería. Y se considera que es cuadrada porque la sección de corte, esta de aquí, es lineal, de tal forma que el área de la sección que tenemos disponible para que pase nuestro fluido es esta que viene aquí representada en verde, que es una sección de arco. Existen otro tipo de guillotinas, como pueden ser las guillotinas circulares, que tienen aquí una sección circular y según se va abriendo la compuerta nos dibuja una especie de media luna que recibe el nombre de lúnula. Las ecuaciones matemáticas para describir una lúnula son mucho más complejas que las de describir un arco. Entonces por ahora nosotros nos vamos a centrar en estas y ya dejamos para posteriores tutoriales el intentar simular una válvula de guillotina circular. Bien, una vez que hemos presentado a nuestra válvula, tenemos que decir que la compuerta se irá subiendo y bajando en función de una referencia que nosotros le apliquemos. Suponiendo que si nosotros le aplicamos la referencia mínima, la compuerta habrá bajado al máximo y no tendremos sección por la que pueda pasar nuestro fluido. Y si le pasamos la referencia máxima, subirá la compuerta al máxima y tendremos toda la tubería disponible para pasar el fluido. Bien, dicho esto, vamos a intentar extraer las ecuaciones matemáticas del comportamiento de nuestra compuerta en función de una referencia. Bien, pues suponiendo que este es el punto de corte de nuestra compuerta, la línea esta estará a una altura h de aquí abajo que vendrá en función de estas ecuaciones. Es decir, si nosotros tenemos la referencia mínima, la altura mínima será 0, es decir, estará aquí abajo. Y si le ponemos la referencia máxima, la altura máxima será 2r, justo el doble del radio, esto de aquí. Bueno, pues de aquí nosotros podemos extraer que la altura a la que se va a encontrar el punto de corte de nuestra compuerta, la altura h, va a estar a 2r referencia menos referencia mínima partido de referencia máxima entre referencia mínima. Vamos a ver si esto es cierto. Bueno, pues si nosotros ponemos que está en la referencia mínima, sustituimos aquí referencia mínima menos referencia mínima, 0. Por esto 0, la altura nos sale que h está a 0. Bueno, pues parece que está bien. La siguiente premisa que teníamos era esta de aquí. Entonces vamos a suponer que le ponemos referencia a la referencia máxima. Entonces ponemos referencia máxima menos referencia mínima, partida de referencia máxima menos referencia mínima, uno con otro se nos va y nos dice que la altura h estará a 2r. Así que parece que partiendo de estas premisas esta ecuación funciona. Vamos a ver el siguiente slide. Bueno, en el siguiente slide lo que estamos viendo es el caudal en una tubería. Entonces, si nosotros tenemos una tubería que en este caso estamos suponiendo que es circular y que el fluido está ocupando todo el espacio, se está moviendo por aquí el fluido a una velocidad x, la que sea, nosotros cogemos y hacemos un corte transversal, como vemos aquí, nos aparecerá que el corte es una sección circular, esta sección circular que vemos aquí. Pasado un tiempo t, lo que veremos es que el caudal viene representado por este volumen de aquí, es decir, que nosotros en un tiempo t hemos conseguido hacer pasar por esta sección de aquí x volumen de fluido. Bien, pero eso también se puede representar de otra manera. Lo podríamos ver como que esta sección de aquí se ha movido con una velocidad x de aquí. O lo que es lo mismo, que el caudal será igual al área este de aquí por una velocidad. Como nosotros estamos suponiendo que es todo el caudal máximo que nos da nuestra tubería, podríamos decir que este sería el caudal máximo por la velocidad. Muy bien, para que esto tenga sentido, nosotros lo que tenemos que suponer es que la presión que va a aparecer en nuestra línea se mantiene constante a lo largo del tiempo, porque si no, esta velocidad variaría y entonces esta V sería variable, no constante. Bien, aquí también tenemos que decir que como nuestra tubería es circular, el área vendrá descrita por pi r cuadrado. Vale, vamos a ver el siguiente slide.
En el siguiente slide lo que estamos viendo es la sección de una tubería. Bien, en la sección de una tubería nosotros lo que vamos a hacer es que si nuestra tubería era circular y estaba bloqueada por una compuerta, veremos que el área que nos queda disponible, este de aquí, viene toda descrita en función de este ángulo, el ángulo θ. Y este ángulo θ es el que se representa de lanzar dos líneas rectas desde el centro hasta los puntos de corte de nuestra compuerta con nuestra tubería. Bien, pues si lo miráis en internet, porque no lo voy a desarrollar aquí porque es bastante largo, el ángulo θ este viene representado por esta ecuación de aquí. Se saca con un poco de trigonometría, sin más. Y luego, si nosotros queremos sacar nuestra sección de arco, esta de aquí, será tan sencillo como restar a la sección circular, esta de aquí, el triángulo este de aquí arriba. De tal forma que nuestra área vendrá descrita, como hemos dicho, restando a esta sección circular, que es esto de aquí, el triángulo este de aquí, que viene aquí representado. De tal forma que si unimos estas dos ecuaciones, nos queda esto. Bueno, pues con esto nosotros lo que pretendemos hacer es simular un FB que tendrá esta pinta de aquí. Nosotros queremos representar en un FB una simulación y para eso nosotros le tendremos que dar una serie de entradas y unas salidas. Como hemos dicho, una de las entradas siempre va a ser nuestra referencia y como queremos que sea parametrizable, tendremos una referencia máxima y una referencia mínima. También podríamos haberle dado unos valores fijos y habernos cargado estas dos entradas, pero es mucho más versátil dejar las referencias máximas y mínimas para poder trabajar con válvulas que vayan de 4 a 20 miliamperios, por ejemplo, o de 0 a 10 voltios. Bien, aparte, nosotros, como podemos hacer que nuestra válvula de guillotina trabaje con distintas tuberías, necesitaremos el radio de la tubería y también necesitaremos saber cuál va a ser el caudal máximo que puede pasar por esa tubería. Y una vez que le hemos dado estos parámetros, la válvula de guillotina nos dará un caudal de salida que viene en función de la altura h a la que se pondrá nuestra compuerta una vez que le hemos pasado nuestra referencia. Bueno, y ahora que ya sabemos la pinta que va a tener nuestro FB, lo que tendríamos que hacer es venirnos al Step 7 y programarlo. Tendríamos que seleccionar un lenguaje de programación de entre los que tenemos disponibles, como puede ser el COP, el AWL, el SCL, etc. Bien, bueno, pues yo lo que he hecho ha sido programarlo en estos tres lenguajes de programación que veremos más en profundidad en los siguientes tutoriales. Pero en este lo que quiero hacer es una comparativa entre cada uno de los lenguajes, de tal forma que yo puedo ver los pros y los contras de utilizar uno u otro. Bien, vamos a empezar por el COP y para eso voy a pinchar aquí dos veces. Se me abre esta ventana y esta es la pinta que tiene normalmente un FB. Tendrá un encabezado y un cuerpo. En el cuerpo es donde añadiremos todos los segmentos necesarios para escribir nuestro código y como podéis ver son unos cuantos. Bien, luego en el encabezado podremos coger y empezar a añadir todas nuestras variables. Las variables que van a ser variables de entrada y variables de salida principalmente, que son esta de aquí y esta de aquí, y que hacen referencia a las que venían aquí representadas, estas variables de entrada y esta variable de salida. Pero además de esas necesitaremos también una serie de variables temporales, estas de aquí, y que en este caso, en el caso de programarlo en COP, son unas cuantas. Si os fijáis, son todas estas. Bien, ¿y por qué necesitamos tantas variables temporales? Bien, pues muy fácil, porque nosotros cuando programamos en COP y queremos hacer una operación aritmética como puede ser la multiplicación, vamos a fijarnos por ejemplo en el área, voy a hacer un zoom para que se vea un poco mejor, pues cada una de las operaciones internas las tenemos que guardar en algún sitio. Por ejemplo, para calcular el área, nosotros multiplicamos pi por radio al cuadrado. Entonces, multiplicaremos radio por el radio y ese valor lo tenemos que guardar en algún sitio. ¿Por qué? Porque no lo podemos coger directamente del acumulador como se puede hacer, por ejemplo, en el AWL. Entonces lo guardaríamos aquí y luego ese valor sí que se puede utilizar para multiplicarlo por pi y así obtener el área. Imaginaros lo que nos va a pasar cuando vayamos a intentar calcular el h. Pues resulta que tendremos un montón de variables internas que crearnos, como puede ser esta resta, la división, la multiplicación, etcétera, para conseguir este h. Por eso resulta que tenemos que crear tantas variables internas, estas de aquí. Bien, ¿la ventaja que nos da esto? Bueno, pues principalmente es que puede ser más visual. Nos puede resultar más fácil ver este tipo de cajitas para intentar deducir qué está haciendo. Pero en cuanto nos estamos refiriendo a ecuaciones matemáticas, realmente es que es mejor utilizar otro tipo de lenguajes. Bueno, vamos a hacer una comparativa ahora de este lenguaje, del lenguaje COP, con el lenguaje AWL. Como todos sabéis, nosotros podríamos venir directamente aquí donde pone ver y traducirlo a AWL, de tal forma que nosotros tendremos ahora todo nuestro código traducido a AWL.
Muy bien, ahora lo que voy a hacer es compararlo con el que yo he escrito. Entonces, para eso me voy a venir aquí y voy a abrir nuestro FB, el de simulación en AWL. Pincho aquí 2 veces y ahora ya me lo he abierto. Voy a hacer un poquito de espacio, para eso llevo esto hasta el fondo y me vengo aquí a ventana, le digo organizar y lo voy a poner en mosaico vertical. Bien, aquí a la derecha tenemos nuestra simulación en COP, pero que lo estamos viendo en AWL, y aquí tenemos nuestra simulación en AWL directamente. Bien, igualmente nosotros tendremos que añadirle unas variables de entrada, tendremos que añadirle una variable de salida, porque esa es la definición que habíamos hecho para nuestro FB, entonces eso va a ser común siempre, pero aparte tendremos que añadirle también unos temporales. Pero si nos fijamos en los temporales son mucho menores. ¿Por qué? Porque nosotros, si sabemos cómo trabaja el AWL, podemos escribir un código más eficiente que lo hace el Step 7 cuando traducimos el COP a AWL. Muy bien, ¿por qué? Bueno, pues mira, fijaros aquí. Yo he hecho los mismos cálculos, el del área, solo con estas líneas, en vez de con todo esto. ¿Y por qué? Bueno, pues simplemente porque hay muchas cosas aquí que nos la pone por defecto. Por ejemplo, siempre nos abre una línea con esta U paréntesis y nosotros realmente no la necesitamos. Posteriormente, cuando ha hecho la multiplicación del radio, coge y lo transfiere a una variable interna, pero yo sé que está en el acumulador, de tal forma que si yo ahora cargo pi y lo multiplico por el acumulador, estoy obteniendo directamente el área y no necesito coger una variable interna, por lo que estoy ahorrando tiempo de ciclo y encima me estoy ahorrando una variable. Bueno, y aparte resulta que tiene que hacer una serie de comprobaciones. Cuando estamos haciendo este tipo de operaciones aritméticas, Step 7 no sabe si puede haber un overflow o no. Entonces, por si acaso, lo que hace es comprobar si nuestra variable se ve desbordada y en caso de que sea así, tendrá que salvar y limpiar nuestros acumuladores y luego hacer un salto. Nosotros, como sabemos que estamos trabajando con unos valores que nunca van a generar un overflow, yo puedo coger y saltarme estas instrucciones de tal forma que consigo un código mucho más rápido. Y eso mismo me pasará con casi todos los elementos. Otra de las ventajas que podríamos tener es, como hemos dicho, que tendremos menos variables temporales y que puede ser bastante más rápido. La única desventaja que podríamos decir es que esto no siempre es muy legible. Todo el mundo no sabe exactamente qué está haciendo aquí y mucho menos si ya empezamos a meter overflow, save y tenemos una serie de saltos condicionales. Bien, para eso tendríamos el tercer tipo de lenguaje de programación, que sería el SCL. Si nosotros venimos aquí y abrimos el SCL, que es este de aquí, necesitaremos un paquete especial que sería el Step 7 SCL, y una vez que lo hemos abierto, nosotros vemos que tenemos una serie de ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, pues que nosotros tendremos que declarar nuestras variables de entrada, de salida y temporales de forma manual. No lo podremos hacer de forma automática como hacíamos aquí, que era tan sencillo como venirnos aquí al encabezado y empezar a añadir nuestras variables. Nosotros cogemos y tenemos que declararlas. Bien, una vez que las hemos declarado, ya sí las podemos utilizar. Y si nos fijamos aquí, el código es totalmente legible. Es que casi parece que sería el comentario. Nosotros tenemos que escribir solamente área igual a pi por r cuadrado. Y ya está, nos está guardando todo aquí. No tendremos que crearnos casi ninguna variable temporal. Yo me estoy creando las variables temporales, área, velocidad, altura, ángulo y sección, porque es mucho más legible, pero realmente yo podría ir metiendo todas estas ecuaciones una detrás de otra enlazadas y no necesitaría ni siquiera una sola variable interna. Step 7 lo hará internamente, pero a mí no me pide la declaración de ninguna variable interna, por lo que esto es mucho más rápido de escribir. Aparte de que luego si yo tengo que seguir qué es lo que estoy haciendo, es mucho más fácil de leer. Entonces, ventajas que tenemos en el AWL con respecto al SCL o con respecto al COP. Personalmente, yo utilizo el COP para hacer cosas que tienen que ver con contactos, el AWL para hacer ecuaciones matemáticas sencillas y luego el SCL para ecuaciones matemáticas un poquito más complejas, porque como podemos ver aquí, esto es muchísimo más legible y más rápido de entender. Bueno, y esto ya es todo por hoy. Espero veros en el siguiente tutorial donde empezaremos a explicar cómo desarrollar todas estas ecuaciones matemáticas en lenguaje COP. Así que espero veros en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego!